la idea de la conciencia intencional. Dice, pero estos dos polos están relacionados, no se pueden separar uno del otro, como todavía creía Kant, ¿no? En este sentido, si la conciencia es intencional, el conocimiento implica una relación intencional, entonces Husserl se propone desarrollar una explicación distinta de lo que es la experiencia, en el sentido de lo que son los fenómenos. Por eso toda su filosofía se llama la fenomenología, ¿eh? Porque la fenomenología se corresponde pues, a la sensaciología, o la psicología sensacionista, ¿no? Introduce una psicología que es fenomenológica, pues se trata de describir los fenómenos. Lo que pasa es que Husserl utiliza todavía el método descriptivo, como era el positivista. La fenomenología es un método de descripción de los fenómenos. Lo mismo que los positivistas decían que el científico lo que tiene que hacer es describir los hechos, las sensaciones, los hechos, describirlos para coordinar, para después coordinar y buscar las leyes, ¿no? Que lo regulan. Y la ciencia descubría las leyes, pues conectando las sensaciones unas con otras, ¿no? Entonces el positivismo trataba de describir lo que hacía un científico cuando conocía. Husserl era lo mismo. En principio esto no se diferencia de los positivistas. Todo su método es puramente descripcionista. Husserl desconfía de los métodos dialécticos de Hegel porque considera que son métodos especulativos y que son métodos a priorísticos y que hay que hacer una filosofía, a diferencia de Kant, que todavía se mueve en este nivel a priorístico. Husserl dice que habría que hacer una filosofía no especulativa, como Hegel o estos filósofos anteriores, sino basada en la descripción positiva de las cosas mismas, dice. Por eso el lema de la fenomenología es volver a las cosas mismas, ¿no? Tratar de comprender las cosas como son, no como nosotros nos idealizadamente creemos que son, ¿no? Como creía el idealismo, como las construía de forma abstracta, como hacía Hegel. Entonces Husserl dice que hay que volver otra vez, dejar esta filosofía especulativa y volver a describir las cosas mismas. Y en ese sentido, pues trata de desarrollar un método que según él no es más que una forma nueva de ver el mundo. Tenemos que aprender a mirar las cosas y al mirar las cosas tratar de describir con rigor lo que miramos, que es lo que hacemos cuando percibimos algo, ¿no? Entonces, por eso Husserl adopta esta posición de un método riguroso siguiendo a Descartes, ¿no? Porque el modelo, por eso Husserl tiene una obra que se llama Meditaciones cartesianas, que es el resultado de unas conferencias que dio en París. Cuando empezó a tener éxito su filosofía, lo invitaron a París a dar las conferencias. Y entonces Husserl habló de las conferencias de París, que las podéis buscar en internet, están traducidas al español. Quizás sea mejor leer esta obra antes que las meditaciones, porque las meditaciones es una ampliación de estas conferencias. Aquí aparecen las conferencias tal como las dio en París, que son más claras. Entonces aquí es donde Husserl al principio de estas conferencias, pues él se refiere a Descartes, ¿no? Dice, hay que volver otra vez a una filosofía rigurosa, como creía Descartes, ¿no? Basada en un método casi pues seguro, ¿no? que nos permita de construir una filosofía que no sea dudosa, ¿no? Entonces, claro, para eso Husserl limita a Descartes cuando dice que el primer paso entonces es la duda. Pero hay que volver a dudar de todo lo que sabíamos, como hace Descartes, que no es que haya que dudar por dudar, la duda cartesiana tiene sentido, como ya apuntó Ortega, de que una vez que vemos que fracasan los conocimientos que tenemos, son sustituidos por otros, pues hay que volver a replantear los fundamentos en los que estaban basados los anteriores, ¿no? Y por eso Descartes, cuando aparecen ciencias nuevas, como la astronomía o la física, se pone en cuestión lo que decía Aristóteles, se da cuenta que hay que volver a revisar todos los fundamentos de la filosofía de Aristóteles, hay que ponerlos en duda y volver y buscar otros. Esto es la idea de Husserl también. Husserl se da cuenta que en su época está apareciendo también una revolución científica. Aparece, pues, por ejemplo, la psicología de la Gestalt, que es distinta de la psicología
empirista introspectiva. Además, la psicología de la Gestalt empieza a ser una psicología en sentido científico porque es una psicología de la conducta externa, no es introspección ni nada. Por otra parte, está apareciendo también la revolución en la física y en las matemáticas. Aparece Husserl como matemático, pues estaba más al tanto de la aparición de nuevos desarrollos en las matemáticas que llegaban a lo que se llamó la crisis de fundamentos de las matemáticas. Aparece una serie de problemas de ciencias nuevas y por eso Husserl dice que hay que volver a ponerlo todo en duda. Toda la filosofía anterior, la filosofía positivista, que era la que se suponía que explicaba mejor lo que las ciencias, el progreso de las ciencias, pues hay que poner sus fundamentos en duda y buscar unos fundamentos nuevos. Esa es la intención de Husserl con la fenomenología, buscar unos fundamentos nuevos que expliquen un positivismo, porque yo llamé a esto alguna vez un positivismo fenomenológico, ¿no? Frente al positivismo empirista que dominan Comte todavía, bueno, más en Stuart Mill o Spencer, y precisamente de las investigaciones lógicas de Husserl, la crítica principal que hace es a Stuart Mill, a la lógica de Stuart Mill, que era una lógica psicologista, según Husserl, ¿no? Basada en una psicología que considera que no es correcta, ¿no? Y en ese sentido, aquí aparece pues la crítica de Husserl va dirigida precisamente a este positivismo, incluso después a los que se continuará en el neopositivismo, el positivismo lógico, que también aparece en Viena, el Círculo de Viena, pues para la fenomenología se opondrá a este positivismo, porque sigue siendo empirista. Es curioso que, sin embargo, lo que triunfó después de la Segunda Guerra Mundial fue el positivismo lógico vienés y la filosofía de Wittgenstein y de Bertrand Russell, que se extiende a Estados Unidos y en las universidades se convierte en la filosofía analítica, que llega casi hasta nosotros, ¿no? Y es curioso que esta filosofía analítica acabó rechazando la fenomenología como una filosofía metafísica. Pues claro, el mayor insulto, eso ya lo decía Bertrand Russell, que un filósofo puede hacer a otro en el mundo contemporáneo del siglo XX es llamarlo metafísico, ¿no? Entonces, inmediatamente, pues con llamarte metafísico quedas descartado, ¿no? Bueno, eso creen los ilusos, ¿no? Porque curiosamente en Estados Unidos creyeron que podían quitarse de encima a Husserl los neopositivistas, filósofos en la Universidad de California como John Searle, escrito. Por ejemplo, Searle llega a hacer unas burlas de la fenomenología diciendo que todo esto es metafísica, que es un cuento, ¿no? Y creyeron que ya habían acabado con la fenomenología. Pero ¿qué pasó? Que los años 80, finales del siglo XX, con el desarrollo de la psicología cognitiva y las ciencias cognitivas en California y Silicon Valley, por ahí, filósofos como George Lakoff, ¿no? Y Johnson, que publicaron, son lingüistas, ¿no? Pero que proponen una reforma de la filosofía que trata de volver a la fenomenología de Husserl y de Merleau-Ponty. En Estados Unidos están volviendo a la fenomenología y están sustituyendo el poder que tenían influencia en las cátedras la filosofía analítica de Berkeley, pues está sustituyéndolo por Stanford, donde aparecen todos esta filosofía de Lakoff, porque es la vuelta a Husserl, ¿no? Entonces, que la venganza de Husserl pues está ahí, ¿no? Y de hecho yo tuve este conocimiento porque creí que hace, pues en torno al año 2000 o así, al principio me puse en contacto con profesores norteamericanos de filosofía y les pregunté de California, ¿no? ¿Qué pasaba, qué filosofía había ahí? Yo creí que dominaba la filosofía neopositivista, la analítica. Me dijeron, no, esto está cambiando todo en las unidades. Ahora está entrando la filosofía, la vuelta a la filosofía cognitiva con la vuelta a la fenomenología de George Lakoff y tal. En un libro de Lakoff y Johnson que yo compré para la biblioteca que se llama Philosophy in the Flesh, ¿no? Filosofía en la carne, ¿no? Y que ellos proponen una vuelta a la fenomenología. Es un nuevo positivismo de Estados Unidos que sigue continuando esta filosofía basada en la ciencia y en lo
Lo que pasa es que está ligado a la revolución de las ciencias cognitivas. Y entonces lo que proponen es una vuelta, curiosamente, a Husserl. Por eso, cuidado, la filosofía de Husserl, que tuvo su mayor influencia en la primera mitad del siglo XX, en la segunda mitad, la época de la Guerra Fría, entró en decadencia y fue sustituida por el neopositivismo, el positivismo lógico, pues el marxismo. Sin embargo, con el final de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, está volviendo a resurgir la fenomenología en corrientes de las explicaciones del conocimiento, concretamente. Otras corrientes como la que ya nombré, inaugurada por los chilenos Varela y Maturana, el llamado la corriente del embody mind, que también del agimiento también participa Lakoff, que hoy son las figuras influyentes hoy en las universidades americanas de filosofía. Pues esta corriente del embody mind vuelve también a la fenomenología, a la neurología fenomenológica, de todos los desarrollos. Esto está volviendo a la fenomenología. Por eso es muy importante que el que quiera saber un poco la situación actual de la filosofía, pues que la fenomenología no ha muerto, está ahí, ¿no? Por eso vamos a tratar de exponer en qué consiste esencialmente la teoría del conocimiento de Husserl. No podemos hacer más que un chispado, ¿no? Una visión general, porque claro, la obra de Husserl también es un filósofo que dura prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial y vivió muchos años, y su obra pues también, aunque publicó pocos libros en vida, el libro que dijimos, Las investigaciones lógicas, en 1900, en 2 tomos, que es lo que lo da a conocer, pero después cuando empieza a tener una influencia, a hacerse más influyente, fue en torno a la Primera Guerra Mundial, cuando publica otro libro que se llama Ideas para una filosofía fenomenológica, que es donde plantea el método y todo esto de una forma más desarrollada que la anterior. Y entonces acaba teniendo un éxito en toda Europa, que Husserl creó una escuela muy amplia, de muchísimos discípulos en toda Europa, ¿no? Incluso ramificaciones de la fenomenología llegaron a Japón, a Sudamérica, España, Francia, todos los países donde más influye. Ortega y Gasset, por ejemplo, fue el que introdujo la fenomenología en España, ¿no? Y parte de Sudamérica. Y en ese sentido, la obra de Husserl es muy compleja, y aunque el hombre en vida publicó pocos escritos, sin embargo, su obra no escrita, que se recogió en un archivo que está en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, por una serie de azares históricos que no vamos a relatar aquí, pero que está llena de más de 10.000 escritos, ¿no? Páginas, ¿no? de manuscritos inacabados. También lo que pasa con la obra de Husserl, y por eso la obra de Husserl pues, es muy difícil de contar aquí en 2 palabras, porque está en manos de investigadores que durante años tuvieron que hacer tesis doctorales para resumir qué era lo que había dicho realmente Husserl. Entonces, todo el resumen que vamos a hacer pues, es producto de esta labor de los investigadores, de monografías, en fin, y vamos a intentar, sin embargo, coger la idea esencial, ¿no? Que ya dije también para entender a Husserl no basta con leer a Husserl, ¿no? Es decir, eso que decían los médicos griegos, ¿no? Hipócrates, el que solo sabe medicina, ni medicina sabe. El que solo lee a Husserl, y por eso muchas veces las monografías están hechas por especialistas en Husserl, que solo leen a Husserl, y entonces, claro, pues, entienden a veces las cosas al revés, ¿no? Hay que saber más cosas para tener una visión más amplia de Husserl. Concretamente, el método que yo sigo es precisamente por el conocimiento de la obra de Piaget. Yo puedo entender de Husserl muchas cosas que no entienden muchos especialistas. Y vamos a intentar hacer un resumen, una interpretación. Siempre será una interpretación, evidentemente, siempre puede salir alguien a decir que se puede interpretar a Husserl de otra manera, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver por qué se hace esta interpretación y qué sentido tiene. Decíamos entonces que la idea de Husserl es partir de construir un método, como decía Descartes, para intentar desarrollar una filosofía positiva, ¿no? Un positivismo fenomenológico, que sea más riguroso que el positivismo empirista, que era el que dominaba entonces por influencia anglosajona.
De hecho, en Europa, en este periodo, Husserl acabó triunfando sobre los positivistas, acabó desplazándolos con sus críticas, ¿no? Y su visión alternativa de lo que era el conocimiento. Y vamos a tratar entonces de exponer esto. Lo primero es esto que decíamos, que Husserl dice que la teoría del conocimiento tiene que partir, la ciencia y el conocimiento tiene que partir, como decía Kant, de los fenómenos. Y un fenómeno no es una sensación aislada, es una totalidad conformada por una materia y una forma. La forma son las formas que pone el sujeto y la materia son las sensaciones. Entonces, Husserl se propone describir con cuidado qué es lo que ocurre cuando nosotros conocemos algo, cuando lo más esencial del conocimiento, la percepción, lo que ocurre cuando yo percibo una cosa. ¿Cómo se explica esto? Pues Husserl introduce una forma nueva de explicar esto, ¿no? Distinta de lo que hacía Aristóteles o lo que hacía Kant. ¿Por qué? Porque utiliza la idea de conciencia intencional. Entonces, la idea de la conciencia intencional supone que toda conciencia ya, como tal conciencia, siempre apunta a un objeto, no se puede separar. Entonces, no se puede empezar a describir el conocimiento partiendo del objeto, como hacía Aristóteles, y extrayendo, ni tampoco partiendo de la conciencia del pescador que lanza las redes, como Kant, ¿no? En un caos de sensaciones. Husserl dice que hay que partir de la correlación de las formas con la materia, de la correlación de los actos del sujeto. Claro, el sujeto Kant es activo, es el que es un pescador que tiene que lanzar, no es un sujeto pasivo. Entonces, el sujeto, ¿por qué se caracteriza? Jan Kant se caracteriza porque es activo. El sujeto lanza, los actos del sujeto es lanzar unas formas sobre las sensaciones que también son activas, porque vienen sobre nosotros, actúan sobre nosotros. Entonces, el acto del conocimiento consiste precisamente entonces en que hay que correlacionar las dos cosas. Es decir, no se puede partir primero las formas y ver las materias como algún caos ahí que luego se organiza, ¿no? Ni tampoco al revés. Partir de, como hacía el empirismo, partir de una materia organizada en formas y la mente como un caos, o sea, una tabla rasa en la que no hay forma. Hay que partir de una situación intermedia. Es decir, las sensaciones están de alguna manera organizadas, pues por razones biológicas o lo que sea. Y por otra parte, las formas es el sujeto el que las tiene que poner, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce el conocimiento? Entonces, Husserl ponía unos ejemplos que después utilizaba también Ortega en sus conferencias que ha dado en Madrid después de la guerra, y que son alguna novela por ahí, Tiempo de silencio, una novela famosa que se leyó entonces, aparece una descripción de esta explicación que da Ortega de lo que sería el conocimiento fenomenológico. Entonces Ortega, siguiendo estas ideas de Husserl, ponía la idea de cómo percibimos una naranja, ¿no? Aquí Husserl decía, cuidado con los objetos, ¿eh? A veces nosotros creemos que ya con una percepción ya tenemos ya percibimos la cosa como es. Dice, no percibimos la cosa como es. Y entonces el ejemplo que ponía Ortega, que jugaba un poco, parecía un malabarista, decía, tienen ustedes ante mí una naranja, ¿no? Enseñaba una naranja al público. Ustedes ven la naranja. Y decía, ustedes saben lo que es la naranja. Pues igual están equivocados, porque resulta que esto no es una naranja, solamente es media cara, lo otro está vacío y está hueco. Entonces ustedes no están viendo la naranja, están engañados, es una ilusión. ¿Cómo tendrían la idea de la naranja? Tendrían que ustedes, para darse cuenta de que no es una naranja, que los acabo de engañar, tendrían que ponerse aquí, en este otro punto de vista que es el mío, y ver el otro aspecto. Es decir, entonces la idea de naranja surge de la coordinación de situaciones diferentes, ¿no? Nosotros no vemos nunca la naranja. Vemos, como decía Husserl, perfiles, Abschattungen, que decía en alemán. Vemos perfiles de las cosas, no vemos una cosa, vemos las cosas siempre las vemos en un perfil, lo que Ortega llama el perspectivismo, ¿no? Toda esta idea de Ortega que nosotros cuando percibimos siempre un aspecto, una perspectiva, pero nunca nadie tiene
una quinta dimensión, el punto de vista de Dios, eso no existe. Nadie ve las cosas como son de un golpe. Habría que tener el don de la ubicuidad, es decir, estar en todos los sitios a la vez. Eso solo lo tiene Dios, si existe, pero nosotros no. Entonces, cuando nosotros vemos una cosa, no vemos la cosa. Vemos primero un aspecto de la cosa, un perfil. ¿Cómo llegamos a tener la percepción de la cosa? Pues claro, Husserl empieza a decir que hay que variar la perspectiva, hay que ponerse por los actos del sujeto, tiene que ser activo y tiene que cambiar la mirada y ver por el otro lado. Y después de todas estas miradas se va haciendo una síntesis. Bien, esto es lo que llama Husserl la reducción fenomenológica. Estos conceptos técnicos que utiliza Husserl, que hay que explicarlos de una forma muy sencilla, porque si no se entiende, luego no se entiende nada. Husserl, en primer lugar, dice que el primer paso del método fenomenológico es hacer la epogé, ¿no? Que dice con la palabra de los escépticos griegos, poner entre paréntesis la duda, ¿no? Hay que dudar. Primero, ¿qué quiere decir con esto? Dice, vamos a intentar describir realmente lo que vemos. Entonces, olvídense ustedes de todas las teorías que tienen antes. Olvídense de esto, porque normalmente solemos tener ya explicaciones que recibimos por sentido común o lo que sea, pues bueno, la gente pues tiene las explicaciones del aristotelismo, por ejemplo, que cree que existe una cosa ahí fuera, ¿no? o las de Locke, que cree que son sensaciones. Es decir, que Husserl, hay que poner en duda todo esto. Todas las teorías anteriores hay que ponerlas en duda. Porque vamos a intentar, porque se demostró que no explican, no sirven para explicar bien las cosas. Vamos a buscar una teoría nueva, entonces hay que poner todo esto en duda. Por eso el primer paso del método es la duda, ¿no? La epogé. Husserl llamaba esto poner entre paréntesis, porque era matemático, entonces como los matemáticos cuando están haciendo una demostración, pues ponen entre paréntesis y siguen operando hasta el final que resuelve el paréntesis, ¿no? Entonces, Husserl viene a decir que vamos a poner entre paréntesis explicaciones. No quiere decir que las desechemos, las ponemos ahí entre paréntesis, ¿no? Por eso recuerda un poco la idea de la duda cartesiana, cuando Descartes dice, vamos a dudar de que existe lo que yo veo, que igual estoy soñando, no estoy despierto y a lo mejor yo creo que estoy vivo y a lo mejor resulta que estoy durmiendo, que estoy soñando. Entonces Descartes dice que estas dudas, dice, bueno, hombre, esto es hiperbólico, vamos, un supuesto, no quiere decir que esto sea verdad, ¿no? Porque claro, siempre se le puede decir a Descartes que si pasa algo, pues no dudo ni un momento en echar a correr, ¿no? Pero bueno, la duda de Descartes es hiperbólica. Pues en Husserl la duda también es como si pusiera entre paréntesis las cosas. Segundo paso, entonces hay que pasar a hacer una reducción, como dirían los químicos, ¿no? Hay que reducir lo que vemos e intentar analizarlo, reducirlo. La reducción fenomenológica consiste en que vamos a ver lo que vemos son fenómenos. Un fenómeno siempre es un compuesto de una acción, un acto, el acto del sujeto de la conciencia frente a un objeto, frente a unas sensaciones. Entonces, el punto de vista que hay que adquirir es este, es el acto. Y esto no lo hacía el empirismo, porque el empirismo suponía que el sujeto era pasivo. Entonces, lo que hay que hacer es correlacionar, y aquí aparece el punto de vista de la fenomenología. La reducción fenomenológica consiste en que hay que siempre correlacionar una acción con lo que vemos. Por ejemplo, yo veo la naranja desde aquí, la acción de verla desde aquí, pero tengo que verla desde el otro lado también. Entonces hay otra acción con otro fenómeno. De ahí, de esa síntesis, después, eso es la reducción fenomenológica. De ahí saldría el percibir la cosa. Bien, este es el primer paso, el segundo paso del método. El tercero sería la reducción que llama eidética o esencial. Es cuando captamos la esencia, lo que es la cosa. Porque en principio solo estamos captando la cosa como se nos aparece. Pero sí, tendríamos que captar la cosa como en sí, lo que es la cosa, saber lo que es una cosa sin equivocarnos, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto aquí, el próximo vídeo continuaremos.